Soch Inversiones, el sitio donde todos pueden invertir, presenta Al Pan Pan. En el Mostrador Podcast, debate y conversación para comenzar tu mañana. Al Pan Pan, con Mirna Schindler. Entrevistas con los actores de hoy. El Mostrador, el poder de la independencia. ¿Cómo están ustedes? Muy buenos días. Comenzamos una nueva semana después de estas elecciones de 2 días, ¿no? Que nos han dejado una serie de análisis que corresponde hacer para entender cómo les fue, por ejemplo, a las oposiciones, cómo le fue al oficialismo, en algunas comunas con triunfos que fueron de infarto, como dicen algunos, ¿no? La pérdida de comunas emblemáticas, naturalmente, para el oficialismo y la recuperación de la oposición también de comunas que eran muy importantes y que estaban en disputa. Algunos pronósticos como que los republicanos iban a arrasar en concejales, es decir, no se cumplieron, pero vamos a conversar y vamos a analizar al detalle cuáles son las principales conclusiones que podemos sacar de estas elecciones, tanto locales como regionales. Y pasamos a conversar a esta hora con el analista político, director del Instituto de Investigación en Ciencias Sociales de la Universidad Diego Portales, Claudio Fuentes. Les cuento que vamos a estar en el siguiente bloque conversando además con Magdalena Vergara, directora de estudios de la Fundación Idea País. Claudio, ¿cómo estás? Un gusto de tenerte con nosotros esta mañana. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Miri? Claudio, vamos a tratar de partir por lo grueso, ¿no? ¿Tiene razones la oposición para celebrar? El oficialismo, efectivamente, como dijo Gabriel Boric, no se cumplieron los pronósticos más catastrofistas. ¿Cómo lo ves? Sí, totalmente. Yo creo que por una parte lo que tú hablabas de la recuperación, efectivamente, después de un momento muy malo que tuvo la derecha en particular en las elecciones del 2021, recuperó terreno y en ese sentido yo creo que esta es una victoria más para la derecha que para el oficialismo. Eso es evidente en todos los niveles, concejales, alcaldes, y tenemos que esperar las elecciones de gobernaciones. Eso en primer lugar. En segundo lugar, para el oficialismo, obviamente no hubo una buena noche. Sin embargo, tampoco es un escenario de catástrofe. Retuvo, si uno calcula el principal indicador, como para darte un ejemplo, el principal indicador que uno pensando en la presidencial es la población gobernada por alcaldes. Y en eso quedaron prácticamente empatados, 39,6 versus 39,8, oficialismo versus oposición, y por lo tanto quedan 40-40 en términos de la población gobernada por alcaldes, y eso lo que te habla es que hubo en las grandes urbes particularmente un empate entre las fuerzas políticas. Eso yo creo que te habla de que la presidencial va a estar abierta, no es que esto arrasó, pero claramente acá hubo una recuperación muy importante de la derecha y es como una ola que viene al alza en ese sentido. Vamos déjame ir por lo más resonante, ¿no? Partamos por el triunfo en Santiago y lo que se señalaba ayer repetidamente, esta famosa maldición de Santiago, es decir, que los alcaldes por alguna razón no logran reelegirse. ¿Te llamó la atención la distancia de Mario Desbordes respecto de Iracy Hasler? Totalmente, yo creo que no tanto, mira, se hablaba que era muy probable que Desbordes ganara, sin embargo, ahí el tema es la distancia, o sea, fue un castigo al Partido Comunista y a la administración de Iracy muy fuerte en ese sentido. Yo creo que más que los casos de corrupción, seguramente a nivel de Santiago, el caso del INBA, lo que tiene que ver con la educación, seguramente impactó muy fuertemente en la última semana, que fue el debate sobre la violencia en ese liceo. Claro, es que yo pensaba, fíjate, que ese caso naturalmente le impactó a Iracy Hasler, pero dada la distancia de puntos que le aventaja Mario Desbordes, parece ser
Yo te digo, no sé cómo lo ves tú. No es necesariamente suficiente para lograr separarla tanto. ¿Qué otros factores pueden haber influido ahí, dirías tú? No, yo creo que todo lo que tiene que ver con la inseguridad en la comuna, el acento de la campaña de desbordes del control y el orden que quiere establecer, o sea, hay particularmente Santiago una comuna muy golpeada por la inseguridad, yo creo que ese fue un factor determinante, además las características del propio Mario Desbordes, ex carabinero, o sea, hay ahí yo creo que una instalación de un relato de seguridad que muy probablemente tuvo mucho que ver con este tema. Bien, vamos ahora a otro de las comunas que dejó, que generó una sorpresa enorme y vamos a mantenernos siempre en la derecha. Lo que pasó en Las Condes, ¿cómo te lo explicas? Mira, yo creo que ahí hubo una combinación de, por una parte, una muy mala estrategia de campaña y comunicacional de Marcela Cubillo una vez que se desata el debate sobre los 17 millones. Creo que fue una estrategia equivocada de su parte. Y segundo, una estrategia muy inteligente de Catalina San Martín. Es alguien que ya estaba en la comuna, que había denunciado el tema de corrupción en esa comuna y que se instala como alguien que, como una alternativa y que hace una campaña, a mi juicio, muy inteligente para enfrentar a Marcela Cubillo. Ya, pero déjame entender lo siguiente, porque efectivamente hasta el último minuto, incluso entrevistada en el mismo día de las elecciones, de ambas elecciones, Marcela Cubillos insistía que aquí había un tema de libertad. ¿Cómo choca eso con ese electorado? Yo creo que en este caso ella está confundiendo el tema de la libertad con cierto rango ético que hay que tener respecto de cómo funcionan las instituciones, cómo es normal o no tener un sueldo de 17 millones enseñando clase en una universidad. O sea, toda esa discusión que se generó yo creo que sí tiene que ver con un electorado que la castiga claramente. Claro, que la castiga y que en definitiva no se compra ese discurso o esa manera de abordar, como dices tú, el escándalo. Déjame pasar ahora a lo que pasó en Puente Alto. ¿Cómo te lo explicas? Mira, Puente Alto es otro caso, tanto Las Condes como Puente Alto son dos Ya. figuras las que ganan, locales que tienen una campaña así como de hormiguita, muy de trabajo muy desde abajo, y yo creo que eso te muestra que hubo la posibilidad de que, o sea, lo puedes dar vuelta, ese es como el concepto en ambas candidaturas. Creo que Carla Rubilar se equivocó respecto de, primero, disminuir la relevancia que tiene el turismo electoral. Toledo insistió en ese tema. Segundo, Carla Rubilar, de hecho, en la última semana plantea, no, yo me voy a ir a vivir a Puente Alto como tratando de asimilarse a los puentealtinos y yo creo que ese discurso era poco creíble. Y en tercer lugar, todo lo que tiene que ver con la campaña, el mismo Toledo, que se vende como alguien, o sea, se vende electoralmente como alguien que es de la comuna y que va a trabajar para la comuna. Entonces, esos elementos yo creo que fueron determinantes en esta campaña, un duro golpe para RN, porque es la comuna más grande del país en términos electorales, y segundo, 24 años de administraciones de derecha. Ya, pero déjame entender una cosa, porque acá estamos hablando de una figura, ¿no es cierto?, que está totalmente, es el outsider del sistema político. ¿Cómo eso genera tanta adhesión para derrotar a la derecha en Puente Alto? Ese es el fenómeno que estamos viendo en general en las elecciones. Piensa tú, te voy a dar un dato. El 60% de los alcaldes electos o son independientes fuera de pacto o dentro de pacto. 60%. Solo el 40% son militantes de partido. Entonces, claramente hay una nueva tendencia en Chile que es ser independiente. El ser independiente vende el estar fuera. O sea, yo creo que el voto de castigo al sistema político se canalizó a través de este tipo de figuras, figuras independientes, figuras que
plantean yo soy un outsider, yo vengo a hacer la nueva política, y yo creo que eso es lo que Toledo supo entender en el caso de Puente Alto. Déjame cerrar con la derecha para preguntarte ahora, veamos la configuración. ¿Por qué te lo digo? Porque igual a RN le fue súper bien, ¿no? Dentro de Muy bien. Chile Vamos, el partido que mejor le va. Y quiero también preguntarte respecto de lo que pasó con Republicanos y lo que pasa además con un partido que logra también fijar, o sea, fichar algunos triunfos no menores, como es el Partido Social Cristiano. Sí, mira, ahí efectivamente lo que tú dices, RN se transforma en el partido ancla de Chile Vamos. Yo creo que a la UDI no le va muy bien, y ahí está con un problema con Republicanos. Ahora bien, Republicanos no le va tan bien, pero Republicanos compitió solo en 59 municipios. Por lo tanto, es injusto decir, oye, le fue mal o obtuvo pocos votos. Por ejemplo, en la regional, en las elecciones regionales de gobernadores, compitió en 14 regiones y obtuvo 1.400.000 votos, convirtiéndose en el segundo partido después de Renovación Nacional. Por lo tanto, primero, Republicanos está compitiendo, está creciendo, eso claramente es una tendencia. No creció tanto como se esperaba, pero sí creció. Y el fenómeno social cristiano del cual tú hablas es todavía muy pequeño, muy localizado, particularmente en Mm. la región del Biobío, pero yo creo que tiene posibilidades de crecer. Es más un partido nicho que un partido con una pretensión nacional. Ya, o sea, la UDI dirías tú que en el grueso de la derecha es la que se ve menos favorecida, más allá de ciertos resultados importantes. Totalmente. Yo creo que la UDI, de lo que era, o sea, piensa tú que la UDI hace 10 años era el principal partido de Chile, y claramente viene a la baja. Renovación Nacional logra mantener y crecer, de hecho, y eso es un éxito para su pretensión. Ya, vámonos a la izquierda, centroizquierda. Quiero preguntarte lo primero, ¿cómo evalúas, no, el triunfo tanto de Maipú como, te lo digo por la cantidad de votos, ¿no es cierto?, que obtuvieron tanto Tomás Bodanovich en Maipú como Ripamonti en Viña del Mar. A ver, yo creo que en general el Frente Amplio, voy a partir por el Frente Amplio, no le fue muy bien. Eh, de hecho, pierde municipios significativamente. Sin embargo, efectivamente, tiene batallas simbólicas muy relevantes. Yo diría tres. Uno, Maipú, la que tú mencionas, con un resultado que era bastante esperable además. O sea, Claro. sabíamos que Tomás Bodanovich había hecho una muy buena gestión, una muy buena campaña, y por lo tanto era esperable ese resultado. Ripamonti, que yo creo que en algún minuto se hablaba que Poduje podría dar la vuelta, y al final fue bastante competitivo, 40 y tanto % llegó, pero no logró llegar a vencer a Ripamonti. Y el tercero es Valparaíso. Ahí la candidata Nieto del Frente Amplio le gana a la candidata de Sharp, y por lo tanto se instala en la comuna de Valparaíso, que es una comuna muy relevante para el país por la cantidad de electores, pero también porque es cabeza de región, y por lo tanto esos tres resultados yo creo que dejan muy bien instalado. Ahí está Peñalolén también. En Peñalolén estaban como a 65 votos. No, yo no vi hoy No, día en sí, la mañana el, impresionante. el resultado. 120. Mira, lo que yo Ya, vi por lo menos son 120 votos que iba ganando, o sea, no que iba, o sea, lo que dice el CERVEL, el candidato Concha se impone a la candidata de Renovación Nacional por 123 votos, pero la candidata de Renovación Nacional pidió conteo nuevamente, así que vamos a ver ahí cómo se claro. resuelve aquello. Claro, porque Peñalolén sí que, ese sí que fue infarto, o sea, ya te pasaste a ganar por 100 votos. ¿Te acuerdas qué Sí, pasó con Maya Fernández? ¿Te acuerdas hace años atrás en totalmente. Ñuñoa que finalmente pierde? Ya, pero espérate, déjame entender, porque también se decía que el Frente Amplio, bueno, que iba a ser el partido más votado de Chile, y no pasó nada. ¿O No, sí? no, yo creo que no le fue muy bien. Por eso, en ese sentido, yo creo que pese a las candidaturas simbólicas y de alto volumen de electores, y eso es lo otro. Al Frente Amplio siempre se dice, ah, mira, es una
es una partido o coalición de Ñuñoa, pero en realidad gana en sectores populares, o sea, no es de Ñuñoa, de hecho. Está ganando en sectores populares, pero no le va tan bien como, por ejemplo, el Partido Socialista, que logró crecer en relación a la vez anterior. ¿Eso cómo te lo explicas? Y ahí vamos a entrar después en el tema de los escándalos, ¿ah? De lado y lado. Pero ¿cómo te explicas que al PS le haya ido bien? Sí, bueno, se hablaba bastante de que el caso Monsalve podría golpear al Partido Socialista, y esto yo creo que te refrenda la idea de que la lógica local es distinta a la lógica nacional. Los escándalos no están golpeando tanto ni al gobierno. Tuviste la encuesta CADEM seguramente de ayer, Sí, po. en donde el presidente no baja tan significativamente, pese a que se está hablando toda la semana sobre el tema, y en el caso del Partido Socialista no sale dañado. Y eso es porque hay una lógica local que es mucho más relevante, y por lo tanto el elector está pensando más en mi gestión, mi alcalde, etcétera, más que en pensando en la política nacional. Pero tú crees que, por ejemplo, la pérdida de, que fue muy estrecha sin duda, pero claro, no tan estrecha como Peñalolén, estamos hablando de 1.500 votos en el caso de Ñuñoa, ¿no es cierto?, de Ríos respecto de Sichel. ¿Puede haber influido ahí el caso Monsalve? No, yo creo que no. Yo creo que eso va como el carril. Primero, Río es del Frente Amplio. No, yo creo que ahí entran el tema de la gestión, el tema de la percepción respecto de la seguridad, que estuvo muy en el centro de las discusiones a nivel de las municipales, y de la gestión propiamente tal. Si fuiste visible durante los 4 años, si hiciste un trabajo. Fíjate tú la gestión de Bodanovich, que estuvo siempre en la palestra, muy en terreno, cosa que no se vio en el caso de Emilia Ríos, aunque fue Claro, bien estrecha el resultado. fue súper estrecho. ¿Huechuraba te sorprende? Mira, hay que mirar más los detalles de ahí. Huechuraba es una comuna que ha cambiado bastante. Hay dos Huechuraba, una Huechuraba más de nivel socioeconómico más alto, uno más bajo. Por lo tanto, no es tan sorprendente este viraje que tuvo, y hay que mirar un poco más después en detalle cuánto se gastó en la campaña, cuánto hizo Luxic en esa campaña, en términos financieros. Vamos a ver esos detalles, pero Luxi, que es alguien que ha estado también, conoce y ha estado en terreno también, y por lo tanto yo creo que no me sorprendió tanto. Mira, eso te quería preguntar ahora respecto para cerrar el tema de los escándalos. O sea, tanto el caso Hermosilla como el caso Monsalve y entre medio el caso de Cubillos, uno lo mira de afuera y al menos lo que sí se ve un efecto directo es el caso Cubillos. Pero uno, o sea, perdón, claro, el caso de los 17 millones, pero uno no ve esa misma relación en los otros escándalos. Totalmente, o sea, si hemos dicho que el caso Audio ha afectado mucho más a la derecha y pensábamos que iba a afectarla, esta elección no te está diciendo eso, y por lo tanto, de nuevo volvemos, no hay una relación directa entre la política nacional y la política local. La política local se juega bajo otros criterios, y es ahí donde hay que ir mirando caso a caso. Ya, cuéntame, vamos a despejar algunos de los pronósticos así más asiagos. No, que va a haber un castigo enorme y que se va a expresar en votos nulos y blancos. Tampoco fue así. El nulo y blanco funcionó muy alto en Cores. Ahí se acercó en la suma a 20 y tanto %, si no me equivoco, y mucho menos en elecciones directas. Yo creo que el voto nulo blanco, y acá hay dos interpretaciones. Uno es por falta de información. Yo voy, veo esa sábana inmensa, no tengo idea por quién votar, no tengo información previa y marco y rayo el voto. Esa es una interpretación. La segunda es el voto de castigo, ¿no? Ya me tienen asqueado, marco y asqueado. Seguramente, lamento decirlo, es la combinación de ambas. Yo creo que está operando en el voto nulo y blanco la combinación de ambas, y por eso es que en donde hay sábanas, o sea, grandes listados, hay más voto nulo que en alcaldes, que llegó al 10-12%, que fue más bajo, y en gobernadores.
Claro, déjame darte los datos exactos. Mira, en gobernadores los votos nulos y blancos sumaron 18%. En No es alcaldes bajo, casi, no es bajo, 11% en alcaldes, core 25% y ¿viste? concejales casi 20%. Ya, pero la pregunta entonces es la siguiente. ¿Qué significa esto? Porque siempre se hablaba de que los votos nulos y blancos iban a ser el voto castigo. ¿Tú lo lees igual? No, por eso yo te digo, yo creo que dado eso, primero, ¿en qué se interesó más la gente y votó o no anuló? En alcaldes, es decir, lo que me afecta más. ¿En qué está votando más nulo blanco? En cores, que es la función más ambigua y menos conocida de estas elecciones. Por lo tanto, yo creo que hay mucho de desconocimiento y algo de castigo. Yo creo que esa es como la combinación para entender el voto nulo y blanco. Ahora, Ya, no lo vamos a ver nunca. ya, claro. No lo vamos a saber nunca porque ahí es bien difícil poder hacer el desagregado. Déjame entender lo otro, porque aquí lo que vimos es un sector que por primera vez votaba para una elección local con voto obligatorio. ¿Cómo de lo poco que has podido observar, porque hay que hacer el desagregado y esto van a ser días y días, ¿no es cierto?, de análisis, pero hasta ahora, ¿cómo se distribuye ese voto de ese sector que no había votado antes en una elección municipal o de gobernadores? Mirna, me estás preguntando algo que es imposible de responder. Imposible. Sería irresponsable responderlo. Total, ¿Por qué? claro, Porque no tenemos los datos. Yo creo que ya. después de 6 meses más o menos que viene el Mira, pistoleo del CERVEL, ahí vamos a poder responder, sobre todo por cómo se comportan los jóvenes y cómo se comportan por comuna cada uno de los electores. Entonces, ese dato es muy difícil correcto. identificarlo. No, totalmente. Sí, esas son las típicas preguntas que uno lanza a ver si por ahí sale algo. Ya, déjame seguir preguntándote. Estamos conversando a esta hora con Claudio Fuentes, analista político y director del Instituto de Investigación en Ciencias Sociales UDP. Ya, vamos ahora al escenario que viene a partir de ahora. Efectivamente se consolida, desde tu punto de vista, el liderazgo presidencial de Evelyn Matei. Sí, yo creo que va a depender mucho. Yo creo que el hecho de tener una elección abierta, donde no hubo así un 70-30, eso no pasó, lo deja un poco abierto y al dejarlo abierto va a depender mucho del tipo de actitud que tenga. Y acá era interesante, hay que hacer este análisis a mi juicio. Hasta Ya, las elecciones, RN y Chile Vamos en particular estaba poniéndose más papista que el Papa respecto de los republicanos. Es decir, se ponía muy duro. ¿Por qué? Por la amenaza republicana. Bueno, la amenaza republicana no se concretó en esta elección, no hay un abastecimiento de los republicanos en las elecciones, se consolida RN y por lo tanto en ese escenario la pregunta para Evelyn Matei va a ser, y para el sector va a ser, ¿qué tipo de estrategia es la mejor para enfrentar la presidencial? Una disruptiva, radical, negarle la sal y el agua al gobierno, o una de consenso y acuerdo. Entonces, en los próximos 2 meses vamos a mirar eso y lo vamos a mirar en el Congreso. Se aprueba la ley de pensiones, se aprueban los proyectos de seguridad, se aprueba una reforma a la salud, o sea, grandes temas que están pendientes en el Congreso y que requieren cierta resolución. Ahí va a ser muy relevante el liderazgo de Renovación Nacional y es la prueba de fuego para ver qué tipo de estrategia va a tener Evelyn Matei. ya, eso es súper interesante. Respecto del oficialismo, ¿qué pasa ahora? Porque claro, Tomás Bodanovich dice, yo me comprometo a seguir en esta alcaldía, más o menos lo dice así, por 4 años más, pero es evidente que su figura emerge como un eventual candidato presidencial. ¿Cómo lo ves tú? Sí, totalmente. Yo creo que el problema para la centroizquierda es la debilidad de sus candidaturas presidenciales. Ni Carolina Toá, ni Vlado Milosevic, no hay figuras hoy día que estén y que sean relevantes para, incluso ayer alguien planteaba a Mario Marcel en el Partido Socialista, pero no son figuras que hoy día No. estén descollando. Y por lo tanto eventualmente podría ser este ciclo electoral el que mueve la aguja para nuevos liderazgos. El primero y más evidente es Tomás Bodanovich,
Yo creo que el Frente Amplio internamente va a haber mucha presión para llevarlo a una primera vuelta. Y segundo, vamos a ver qué va a pasar, que no hemos hablado de Vamos para allá. Claudio Rego. Con lo que, O bueno, sea, pero te iba a decir, claro, ya, Claudio Rego. porque Claudio Rego no logra imponerse en primera vuelta. Evidentemente era difícil porque había harta dispersión de votos, pero no le fue nada de mal a la derecha si sumamos los votos de Francisco Rego y de la candidata de Republicano, tengo entendido que es, ¿no? Sí, sí, Santelice. ya, Mira, Santelice. ya, ahí tú ves lo mismo que veíamos Mm, antes. Ahí claro. en la metropolitana están enfrentados con casi un equilibrio la centroizquierda con la derecha. Y eso es lo que vamos a ver en la segunda vuelta. Yo, a diferencia creo que el Mercurio lo que plantea es que este va a ser un plebiscito al gobierno. Yo creo que no. Claudio Rego ha estado muy crítico del gobierno. Yo creo que es un plebiscito para la presidencial y para las coaliciones de centroizquierda y de derecha. Ese es el plebiscito que va a marcar no sé, el espíritu de lo que va a ser la presidencial 2025. Y si gana Orrego o Claudio, la gobernación yo creo que va a quedar como el primer candidato o potencial candidato a enfrentar la presidencial, porque va a acumular más de 2 millones de votos. Si gana, tú dices, primero, antes, ¿está difícil esa elección, esa segunda vuelta? Sí, yo creo que va a estar bien cerrado. No la tiene fácil Claudio Rego, pese a que obtuvo un 38%, pero si tú sumas Francisco Rego con Santelice, llegáis al mismo 38%. Ya, Entonces, va a ser voto a voto, a mi juicio, esa elección. ya, Salvo que en este mes haya errores de las campañas, siempre suceden. Francisco Rego yo creo que se va a poner corbata y va a tratar de moderarse porque necesita el centro para obtener una victoria. ¿cómo le fue al centro si analizamos ya en el desagregado de los concejales, que siempre se dice hay que ver los concejales porque ahí está el voto partido? ¿Cómo ves tú cómo le fue al centro? Al centro le fue pésimo, o sea, la democracia cristiana va a la baja hace bastante tiempo, de 47 alcaldes quedó en 31, es una derrota muy significativa, y si consideramos al centro amarillos y Sí. demócratas prácticamente no existen, o sea, ahí tú tienes una total distorsión en los medios de comunicación entre la vocería de amarillo y demócrata y lo que son electoralmente. Son menos del 2%. Vamos ahora con respecto al gobierno. ¿Cómo ves tú, ya, entendiendo que el caso Monsalve es una estocada en el corazón, tú dijiste no bajó tanto, pero igual, si solamente vemos la encuesta Cadem, que lo situó en un minuto, si no me recuerdo, estaba en 35 puntos, ahora está en 25 el presidente Gabriel Boric. O sea, evidentemente ha venido a la baja. Claro, no está desplomado en 6 puntos como lo fue lo que llegó a tener en su minuto, ¿te acuerdas? Claro. Encuesta CEP, Sebastián Piñera, pero no deja de ser una baja que igual hay que analizar. Pregunta, ¿tiene que hacer este cambio llamado, este famoso cambio de gabinete, desde tu punto de vista, y un cambio profundo? O sea, yo creo que primero tiene que hacerlo porque hay un hecho que es un año antes de la elección, tiene que salir del gabinete todos los que quieran ser diputados y senadores, y por lo tanto hay varios nombres ahí, y por lo tanto el cambio de gabinete va a ser bien profundo, no puede ser marginal, o sea, no puede Ya. cambiar 3 fichas y se acaba, no, ¿por qué? Porque hay varios que están pretendiendo ser a niveles particularmente de subsecretario y ministro. En segundo lugar, por la gestión de la crisis. O sea, yo creo que ha sido una mala gestión de la crisis que hemos enfrentado y por lo tanto lo que seguramente va a venir es un cambio bien significativo en los puestos críticos del gobierno. Y en tercer lugar, hay situaciones coyunturales. El caso de, por ejemplo, Camila Vallejo, que va a tomar un postnatal seguramente dentro de poco, también va a requerir mirar esos elementos para hacer este cambio. ¿Qué pasa con Carolina Toá? Porque que piden la renuncia. Evidentemente, Carolina Toá
antes del caso Monsalve, había logrado repuntar, había zafado de esta acusación constitucional, se veía como una figura, ¿no es cierto?, muy clara, no sé si tanto en términos de lo que pueden ser las encuestas respecto de su figura presidencial, pero sí respecto de una figura que se podía consolidar quizás en ese sentido. ¿La ves ahora muy compleja, muy complicada con todo lo que ha pasado con el caso Monsalve? Sí, mira, yo creo que el problema, la dificultad para ella es lo siguiente. En el Ministerio del Interior se podría quedar, si es que tiene aspiración solo presidencial, se podría quedar hasta abril, mayo, abril por lo menos, sin problemas. O sea, no hay un impedimento Perfecto. si es que solo quiere ser candidata a la presidencia. Si quiere ser candidata al Senado o a diputado, tendría que renunciar ahora. Entonces, si ese es el escenario, ¿cuál es el problema y la dificultad? Es que eventualmente el mantenerse le da exposición pública, la mantiene en la palestra y eso es positivo para cualquier candidatura. Sin embargo, dada la crisis que se está enfrentando, esa exposición es más bien negativa que positiva. Y ese es el problema que tiene. Ella quiere tener y mantener una exposición muy negativa, o se sale, pierde algo de exposición, pero se dedica a la campaña. Entonces, el dilema es No, claro. difícil desde el punto de vista electoral para ella. Ya, pero desde el punto de vista de sus características, porque, claro, ¿quién puede decir que no es una política que tiene una experiencia impresionante? Pero algunos dicen le faltan habilidades blandas como las que tiene o puede llegar a tener la propia Evelyn Matei. ¿Cómo lo ves? Eh, Mira, yo al comparar a ambas, bueno, Evelyn Matei el problema que tiene es que tiene estrategias que van al alza y después caen, entonces también ha tenido esas dificultades. En el caso de Carolina Toá, efectivamente, uno de los grandes problemas desde el punto de vista electoral que tiene, no estoy hablando de su persona, es el nivel de rechazo en la opinión pública, que es muy alto. Entonces, efectivamente, Claro. eso tiene que mejorarlo. Y eso se hace, yo creo que para ella sería más cómodo hacerlo desde fuera del gobierno que desde dentro, porque adentro, en el cargo de ministra del Interior, es muy dura los temas Sí, que tiene que abordar, es muy compleja la agenda. Hoy día la seguridad se lo come todo y no, por lo claro. tanto establecer, por ejemplo, habilidades blandas en el Ministerio del Interior es casi una contradicción en términos. No, y que justamente le generaría el efecto contrario del efecto deseado. Efectivamente. Claudio, vamos a seguir conversando, por supuesto, hay mucho que analizar, ya nos dijiste que hay temas que no vamos a saber antes de 6 meses, cómo se distribuyeron esos votos. No, sí, estamos claros que con lo que hay hoy día es imposible poder hacer una radiografía a fondo, pero ya la vamos a tener, sobre todo tú que formas parte del Instituto de Investigación en Ciencias Sociales de la Universidad Diego Portales, así que directora además. Claudio Fuentes, gracias por haber estado con nosotros esta mañana. Gracias a ti, Mirna. Que Que estés estés muy bien. bien. Chao. Gracias. Chao, chao. Saludamos a nuestros auspiciadores. Ahorrar cotidianamente se puede y de forma organizada, rápida y online con Ahorrando, la nueva funcionalidad de tu app Coopeuch, en donde puedes programar ahorros de manera fácil y entretenida, eligiendo tus propias reglas y metas. Haz que el ahorro sea parte de tu vida con Ahorrando de Coopeuch. Más información en copeuch.cl. Nos vamos al corte y al regreso vamos a estar viendo ya la mirada de Magdalena Vergara, abogada, máster en Derecho y directora de estudios de Fundación Idea País sobre estas elecciones. Ya regresamos. En instantes, una nueva entrevista en Al Pan Pan con Mirna Schindler por El Mostrador Podcast, el poder de la transparencia. En Coopeuch cada vez somos más socios. Y cada año tenemos una buena noticia, el remanente, Un beneficio único de las cooperativas. en donde los resultados se distribuyen entre todos sus socios y socias. Porque más socios, Más productos, Más cooperativismo. es más remanente.